Bien, vamos a avanzar con otro tema. Un estudio del Instituto Federal Suizo concluyó que el 77% de las principales ciudades en el mundo van a tener, y ya tienen en verdad, alzas de sus temperaturas, pero de aquí al 2050 la situación va a ser radical. Entre ellas, por supuesto, acá también, ya lo estamos viendo con un invierno muy seco. Santiago y Valparaíso van a cambiar completamente. La razón sería la escasez hídrica que afecta a todo el mundo y el aumento de las temperaturas. Queremos profundizar sobre este tema. Estamos con Matías Azun, director nacional de Greenpeace, que está junto a nosotros. Matías, ¿cómo estás? Bienvenido. Muchas gracias por tenerme. A ver, ha aparecido este informe, perdón, me voy a acomodar, pero hay otros más. Sí. Y datos hay, pero para tirar al cielo, Sí. que constatan un incremento de temperatura ya. Y una reducción potente de las precipitaciones. Oye, lo que pasa acá, estaba viendo la semana pasada, si no me equivoco, Alaska, 32 grados. Sí, este estudio lo que dice justamente es que las principales ciudades del mundo, en un mundo en donde las personas viven en ciudades, ¿no? Este es un mundo urbano, ya no es un mundo en donde la población sea rural, hace muchos años, concentrada en núcleos urbanos, estamos sufriendo efectos brutales como resultado del cambio climático. Para hacer una comparativa, básicamente compara a Valparaíso, y lo que hace el estudio es acercar la información a través de compararnos con otras ciudades, es decir, cómo va a ser mi clima. Y lo que hace el estudio es comparar a partir de variables de aumento de temperatura, las precipitaciones, el comportamiento, el clima completo durante un año con otras ciudades. En el caso de Valparaíso sería Rabat, que está en Marruecos, es una de las puertas de entrada al desierto, ¿sí? Lo estamos viendo, el desierto se corre, la gente, yo me acuerdo de niño viajando a La Serena, el paraje era mucho más verde, hoy día es básicamente desértico. El famoso entre Tongoy y Los Vilos era bastante más verde. Claro, era mucho más Hoy verde el desierto y existía pasando algo. Lampa, ya está el desierto. Justamente, Casi. viene creciendo hacia el sur todos los días. Es como si la Tierra corriera la temperatura 1000 kilómetros más al sur, ¿no? Pero hay que recordar, Santiago en este caso quedaría como una de las ciudades principales, Nicosia, como en Chipre, básicamente, ¿no? Frente a Turquía. Se trata de climas radicalmente distintos y la variación, para que nos hagamos una idea, es que sube 3.9 grados el día más frío, es decir, va a ser 3.9 grados menos frío y va a subir 2,9 grados 2,7, 2,9 grados de temperatura en los días más calurosos. Eso quiere decir que si ya estamos llegando a 38, vamos a empezar a tener 41. Pero donde se pone realmente complejo es que Chile depende de glaciares. Y eso significa que si la temperatura aumenta con esa intensidad, los más de 1000 glaciares que sirven para alimentar las cuencas de la región metropolitana no van a poder recargarse. Y eso significa básicamente que vamos a estar enfrentando todos una situación que hoy día estamos viendo sus consecuencias en Osorno. No va a haber agua. Estamos dentro de los 25 países más afectados de aquí al 2040 por estrés y crisis hídrica, justamente porque nuestras aguas dependen en buena medida de glaciares y protegerlos es fundamental a través de una ley de glaciares, por ejemplo. Además de proteger los glaciares y una serie de tópicos que incluye este gran desafío mundial, pensando en Chile, ¿cuán ágil y veloz debería ser la implementación de políticas públicas en materia de inversiones ya? Porque estamos atrasados. Mira, de la crisis, construcción de reservorios de agua, pero uno dice, ya, el MOP está licitando la construcción de qué sé yo, acueductos, pero no llueve, entonces ¿para qué nos vamos a quedar con piscinas peladas? Otros dicen que debería priorizarse, por ejemplo, en carretera hídrica, sí, en tratar de traer lo antes posible un tubo, ¿verdad? Un cañón para tener irrigado acá el centro. Claro. Había una autoridad de salud pública que explicaba esto muy bien. En este país hacemos una carretera chueca y la prioridad es hacer el hospital al lado, ¿no? Porque van a haber muchos accidentes. El problema en este caso es prevenir, ¿no? Y nosotros tenemos aquí dos iniciativas muy potentes. Primero, se están discutiendo un conjunto de iniciativas legales en el Parlamento para proteger nuestras reservas de agua. Yo estoy de acuerdo en que evidentemente hay que hacer, nadie en el mundo ambiental podría negarse a la necesidad de inversión para la conservación de recursos hídricos y al mismo tiempo a desalinizadores y a otras empresas que ojalá funcionen con energías limpias para tener agua. Estamos de acuerdo. El modelo de concesión es algo evidentemente que después de la crisis hay que revisar y la recuperación del agua para que sea de todos los chilenos y no esté privatizada es fundamental. Pero
hagámonos cargo del problema preventivamente, ¿no? Es muy necesario cuidar el agua que hoy tenemos, ¿no? Y esto supone básicamente obligar a las empresas a fortalecer su tecnología para que consuman menos agua, para que optimicen sus procesos productivos, la minería especialmente, que es una de las que más consume, y la agricultura. Pero vamos a lo específico. No solo podemos prevenir en Chile de esta forma. En Chile vamos a ser sede de la próxima cumbre de cambio climático en diciembre, del 2 al 13 de diciembre. Chile, en el fondo, va a ser el país en donde se va a discutir la cumbre, el Acuerdo de París, básicamente. Es decir, en donde vamos a estar discutiendo cómo vamos a implementar que el clima no aumente más de 1,5 grados. Este estudio que acabamos de comentar al principio de esta entrevista solo planea un aumento de 1,4 grados, pero con los compromisos que todos los países del mundo tienen, esa temperatura, la variación desde la época preindustrial sería de más de 3 grados, es decir, el doble. Y en el caso del clima, igual que los terremotos, es un efecto multiplicador. Cada grado es peor que el siguiente. Lo que estamos viendo es un mundo en llamas, como dicen las activistas Greta Thunberg. Lo que estamos teniendo es el planeta completamente fuera de sí, y esto afecta los equilibrios y la calidad de vida de todos nosotros, y lo estamos viendo acá en Santiago también. Por lo mismo, es tremendamente importante que como país lideremos una discusión seria para apagar las centrales a carbón, para realmente hacernos cargo de cuidar nuestros océanos, de reducir nuestra huella hídrica, de reducir nuestra huella de emisiones, de optimizar el trabajo que estamos haciendo. Estamos llenos de buses eléctricos, pero quién sabe, por ejemplo, que el 40% de la energía eléctrica se produce en centrales termoeléctricas que están ubicadas en lugares que tienen niveles de contaminación que superan los peores infiernos apocalípticos. ¿Y los anuncios que hizo el gobierno en materia de descarbonización? No son suficientes, evidentemente no son suficientes por varias razones. Porque permiten que las plantas sigan funcionando, porque no entregó un calendario y además porque... ¿Pero tienes la capacidad para poder reemplazarlas simultáneamente? ¿O este proceso debe ser Es una muy buena paulatino? pregunta, porque existe mucha confusión al respecto, ¿no? Lo que el gobierno hizo fue un plan de inversión y de ambición también, cero. Lo que estableció el gobierno es que las plantas termoeléctricas no se apagan sino hasta 5 años más, las más antiguas. Sí. Plantas que tienen niveles de contaminación espantosos. Tienen Hoy día mismo 60. son tan peligrosas las plantas que en Quintero y Puchuncaví están apagadas las centrales termoeléctricas porque los niños están de vacaciones. O sea, ese es el nivel de compromiso que tenemos como país, ¿no? No encender las plantas porque son muy peligrosas. Mientras están encerrados en la sala de clases, podemos contaminar, ¿no? Y por eso es que cuando se les va de las manos el asunto, caen los niños al suelo convulsionando producto de los problemas de salud que tenemos. Ese es el costo de tener energía eléctrica en este país, así como vamos. Por lo tanto, apagarlas es una cuestión urgente, una cuestión sanitaria. Estamos quitándole años de vida a los niños, ¿no? Los colegios de niños de necesidades especiales crecen todos los días en lo que hemos llamado zonas de sacrificio, es decir, zonas infestadas de centrales termoeléctricas. ¿Se pueden reemplazar? Sí, se pueden reemplazar. Chile tiene... Y si no se puede en Chile, ¿dónde si no? Nosotros tenemos la mayor radiación solar del planeta, potenciales geotérmicos enormes, tenemos en unos años más... harto, sí, y justamente, pero hemos avanzado en buena medida porque o sea, hemos de verdad trancado de verdad proyectos gigantescos. No, pero en muy poco tiempo hay que reconocer también que esfuerzos de distintos colores políticos gubernamentales. Hoy día tú ves parques solares gigantes que antes ni soñábamos. Los parques eólicos también. Justamente, eso es un muy buen punto. Se puede, pero recordemos que eso ocurrió porque había gente que se opuso. Que había gente que dijo, no queremos Hidro Aysén, no queremos Punta Alcalde, no queremos Campeche. Se aprobó igual en el gobierno de Michelle Bachelet. Esta es una cuestión transversal que requiere acuerdos políticos mayores. Y en ese sentido lo que podemos hacer es apagar las centrales más antiguas en Chile y luego también poder diseñar un plan para que de aquí al 2030 apaguemos todas las centrales. Eso sería verdadero liderazgo climático, y ahí nos hacemos parte del problema como parte de la solución. Uno de los miles de aspectos. Evidentemente acá en Chile tenemos que hacer lo nuestro. Sí. Pero somos un país requete chico. Somos un país que contamina bastante menos que los grandes focos industriales. Justamente. Entonces, los grandes problemas que tenemos a nivel mundial y los grandes emisiones, porque la contaminación que tenemos en Padre Las Casas, por ejemplo, en emisión atmosférica, o la que tenemos en Quintero Puchuncaví, en Huasco y en Tocopilla, son de película de apocalipsis. No, sin duda, pero hablando de volumen macro, los grandes responsables del aumento de temperatura son los grandes centros industriales del mundo. Sin lugar a dudas. Lo que hace India, lo que hace China, sobre todo. Sin Rusia, Francia, en fin, Estados Unidos. Los países más industrializados. Entonces, en ese contexto, sin desmerecer que tenemos mucho que hacer nosotros acá, no vamos a bajar nosotros la temperatura. Entonces, lo preventivo es bastante
poco menos significativo, significativo de aquí al corto plazo. Más o menos. Por eso, Déjame explicarte por qué. Ya, por eso que yo te planteo el tema de qué es lo que tenemos que hacer urgentemente. Más o menos, porque en el ranking OCDE, por ejemplo, Chile está bajando el estándar, ¿no? Y en la medida en que Chile puede desarrollar estas tecnologías, se hacen más accesibles. Si en Chile tuviéramos, por ejemplo, una industria de paneles solares, una industria de aerogeneradores, de molinos eólicos, si en Chile tuviéramos, ya hubiéramos avanzado en todos estos años. Las frases del propio presidente: tenemos la cadena de volcanes más importante del mundo y todavía no hay energía geotérmica que podamos extraer, lo sabemos hace más de 100 años. En la medida en que la tecnología la acerquemos, podemos generar un impacto mayor. Ahora, hay un tema muy específico que permite también explicar la importancia. La primera es tecnológica, la segunda es simbólica. Al mejorar en Chile logramos dar un impulso y un efecto de halo de que es posible el cambio y nos podemos desarrollar sin necesidad de chimeneas, que es el gran debate de este siglo. Los países desarrollados contaminan mucho, los otros todavía no. Pero hay un punto específico. Parte importante del gas que vamos a extraer se va a extraer de una zona que se llama Vaca Muerta, que está básicamente en la zona de Neuquén, en Argentina. Ese territorio, si ese gas sale, y nosotros podríamos invertir para que salga, el planeta no llega a la meta de 1,5. Por lo tanto, el evitar que Chile aumente la inversión para que empiece una expansión todavía mayor que la que estamos viendo en Argentina es fundamental, porque es una de las mayores reservas de combustibles fósiles del planeta. Y entonces lo que tenemos que decidir es si vamos a prestar dinero de todos nosotros, de nuestras empresas, para permitir ese apocalipsis que va a ser... Sí, tenemos que salvar el Amazonas, salvar el Ártico, salvar la Antártida y dejar los combustibles en el suelo. Si de nuestro dinero sale los recursos para que eso ocurra, y el presidente lo anunció con gran orgullo, vamos a traer el gas desde allá. Pues tratemos de no hacerlo, porque en Chile tenemos la posibilidad, más aún, de depender de nuestro propio aire, de nuestro propio viento, de nuestra propia radiación solar. Si hacemos eso, tenemos un impacto y un efecto de halo. Chile es víctima, pero puede ser protagonista de las soluciones también. Y en ese sentido es que nos parece que la propuesta climática del presidente es muy insuficiente. Sí. Desde el punto de vista de lo que se puede hacer en materia de cambiar no solamente la faz visual, sino que lo que significa enverdecer nuestras ciudades, nuestro entorno. Se habla mucho de la importancia de cómo cambian las cosas por cada árbol que se planta. Claro. Eso parece una cosa tan liviana, pero no. No, justamente. Y resulta, yo te pregunto, ¿existe hoy día la política pública de potenciar esto, premiar, de, por ejemplo, los inversionistas? Estamos buscando siempre más inversión, que esas inversiones vayan asociadas a que, ok, usted me invierte en esto, pero además se compromete a plantarme tantas hectáreas de área verde. O sea, hay un asunto de compensación. Hay tecnologías ahora que permiten, por ejemplo, que bueno, lo hemos visto también, las áreas verdes sean verticales, ¿no? Entonces ahora hay moles, centros comerciales que tienen por el costado paredes verdes, ¿no? Que aumentan un poquito más el verdor de la ciudad, mejoran la calidad del aire, incluso regulan la temperatura, además, justamente. ¿Sí? Desde ese punto de vista son mucho mejores. De hecho, tienen un efecto más amigable ambientalmente que los tremendos aire acondicionados que se instalan sobre los centros comerciales. De hecho, aumentan las enfermedades en el perímetro adyacente. Yo diría nos falta muchísimo y necesitamos una política de ciudades en ese sentido para hacerlas más inteligentes. Lo hemos visto con las mismas bicicletas, ¿no? Perdón el salpicado de temas, pero es parte de es señal de lo mismo. Uno llega con una bicicleta hasta un lugar y de ahí tiene que cambiarse a la siguiente bicicleta inteligente porque no hay una coordinación entre los dos municipios, ¿no? Ahora van a trabajar en el Heliodoro Yáñez eliminando una pista completa solo para bicicletas. Justamente. Pero es solamente 3 kilómetros hasta ahí llega, entre Tobalá y Providencia. Ese es parte del problema. Necesitamos pensar... Bueno, pero hay que partir por algo. Por supuesto. Pero justamente es lo que estoy diciendo. A la medida en que por fin están apareciendo soluciones graduales, buses eléctricos, autos eléctricos, mayor bicicleta, un diseño de un transporte público un poquito más responsable, que realmente se haga cargo de las necesidades de la población, todas esas soluciones, en la medida que se vayan coordinando, van a significar que nuestro aire, lo miraba hoy día en la mañana, Santiago está de los lugares más contaminados del planeta a esta hora del mundo, de material particulado 2,5, de las ciudades más contaminadas del mundo, es tremendamente importante. Entonces, en el fondo, no solo es menos agua, ¿no? Menos plástico, mejor aire, mejor verdor, calidad de vida. Finalmente, mira, quiero enganchar porque tenemos una entrevista ahora con la intendenta de Coyhaique y queremos hablar de que ha entrado en vigencia ya el plan de descontaminación. Ya se publicó el decreto de Coyhaique. Coyhaique es una de las ciudades más contaminadas del mundo, sobre todo con el material particulado 2,5. Sí. Ahí tenemos Lo liberamos el informe hace algunos días atrás. Chile tiene 9 de las 10 ciudades más contaminadas de América del Sur.
Lo terrible es que es porque medimos, ¿no? Entonces la paradoja que tenemos es que nosotros sabemos que están contaminadas. Padre de las Casas compite con Bangladesh en términos de los niveles de contaminación. Eso fue una sorpresa. Nosotros pensábamos, el estudio global, que íbamos a encontrar en el sudeste asiático, las productoras textiles, los niveles más altos de contaminación. Pero producto de la falta de planificación urbana de las ciudades, producto de la falta de liderazgo que hemos tenido, esto que las ciudades crecen como gallampa, nos ha faltado previsión, nos ha faltado... Pero es una buena cosa, una buena noticia lo de Coyhaique, que vamos a ampliar, porque son 4.000... En el caso de Coyhaique ha sido muy exitoso, en otros lugares no tanto. Sí, de hecho se va a poder invertir más en recambio de calefactores porque la leña es el tema fundamental. Y damos energías más limpias. De Santiago al sur. Ese es el problema. Así es. Matías Hasun, gracias por venir. Muchas gracias. Chao. Buenos días. Ya.